Amén. Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestra serie que estamos llevando en Cristología, en el mesianismo de Jesús. Bueno, hoy vamos a continuar con el apartado de las señales, ¿verdad? Entonces, estamos estudiando el pasaje de Deuteronomio capítulo 18. Así que vamos a entrar de lleno. Acompáñenme a leer Deuteronomio capítulo 18. Vamos a leer el versículo número 18, ¿no? Ya este es el último versículo que vamos a ver ahí, ¿ok? Dice así, 18 de Deuteronomio. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo mandare. Amén. Acompáñenme a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Oremos. Padre, damos gracias en esta tarde una vez más por tu amor, tu misericordia, porque tú nos has cuidado una vez más y hoy nos podemos presentar ante ti. Ayúdanos a aprovechar este tiempo de la mejor manera. Concédenos un corazón enseñable, Padre, un oído atento a tu voz, a tu palabra, para todos ser instruidos y nutridos en tu palabra. Ayúdanos a aprovechar lo mejor cada día para adorarte, para exaltarte, para conocerte mejor y poder adorarte mejor también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos juntos decimos amén. Bien, entonces leí el 18 porque la semana pasada estudiamos el versículo 17 y nada más le quiero leer como a manera de repaso. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. ¿Ok? La semana pasada explicamos que el pueblo de Israel, ¿verdad? De alguna manera entendió al ver la gloria de Dios y la manifestación que Dios hizo cuando habló y cuando todo lo que sucedió en el monte Sinaí, se dieron cuenta que no podían soportar o no podrían soportar por más tiempo escuchar la voz de Dios, porque era un estruendo lo que también percibían. Entonces se dieron cuenta que debían recibir a través de alguien, o sea, un mediador, lo que Dios tenía que decir. Ya lo habían visto lo temible que era Dios y estaban convencidos de que no podían estar en su presencia así como así. Entonces de ahí que hubo este temor a la cercanía de la presencia de Dios por la manifestación que hizo. Entonces Dios les dice que han hablado bien en lo que han dicho, porque ciertamente nadie puede estar en la presencia de Dios. Y Dios obviamente en su sabiduría hizo esta manifestación para demostrarles quién es, y bueno, el resultado es que ellos reconocieron que no pueden estar ahí. Entonces Dios en su misericordia responde esta petición al pueblo. Entonces hace necesario un mediador para que pueda hablar las palabras de Dios, ¿ok? Entonces terminamos diciendo la semana pasada, aplicamos lo que explicamos en el versículo y hablamos del peligro de la familiaridad. Terminamos explicando todo. Y lo que primero que explicamos fue el peligro de la familiaridad irreverente. Muchas veces dijimos, ¿verdad? Como cristianos, o más bien en el cristianismo moderno, ha abaratado la gracia, presentando a Dios de una manera tan informal que perdemos el santo temor. ¿Ok? Miren, tristemente hoy en día, en muchos lugares que se aprecian o que se autodenominan iglesias cristianas, ahora no lo digo con un desprecio ni nada, simplemente que entendemos que a la luz de la Biblia no es algo que se deba tomar a la ligera. Somos una iglesia y yo soy ministro, yo soy un pastor, todo debe tenerse la seriedad suficiente, porque cuando no se respeta todo lo que significa ser la iglesia o ser una iglesia, ser un ministro, bueno, se dice cualquier cosa en los púlpitos. No hay un respeto. Entonces, hoy en día, tristemente, en muchos lugares, en muchas iglesias, sí no se toman tan en serio, ¿verdad? A Dios en todo su carácter y en toda su naturaleza. Intentan presentar a Dios como, pues, no tan agresivo, no tan, pues, como que no hay juicio, como que todo es, ven, acércate para que te alivies, ¿no? Y ya, o sea, no hay que decir cosas del juicio,
cosas de exigencias religiosas. Y en fin, se llega a un extremo entonces de diluir, pues, hasta cierto punto el mensaje, ¿no? Entonces, pero lo que leemos aquí en Deuteronomio 18, lo que leímos la semana pasada en el 17, Deuteronomio capítulo 18 y en el versículo 17, nos recuerda que Dios se agradó cuando el pueblo reconoció la distancia entre su santidad, o sea, entre la santidad de Dios y nuestra imperfección. La adoración de la iglesia debe equilibrar la intimidad de hijos con la reverencia ante el Rey del universo, porque Dios se agrada cuando reconocemos que entramos a su presencia no por nuestros méritos, sino cubiertos por los méritos del mediador, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy en día está muy tristemente, quieren llamar o quieren, lo voy a decir en un término muy, muy coloquial, ¿verdad? Quieren jalar gente a las iglesias usando maneras o métodos, ¿verdad? De presentar el mensaje como que Dios es, con Dios es todo, Dios es a todo dar, vente, o sea, tú aquí puedes ser amigo de Dios y todo bien, como dice la chaviza ahora, todo chill, no, o sea, todo tranquilo, no pasa nada. Pero la realidad es que ser hijo de Dios, hermanos, no es nada más tener el privilegio, ¿verdad? O tener una especie de privilegio o súper privilegio del cual se pueda presumir de que hablamos con Dios y que Dios nos oye. Tristemente, fíjense hasta dónde puede llegar empezar a tomar a la ligera a Dios y lo que significa tener una relación con Él. Un pastor bastante conocido, fíjense, muy conocido, le voy a decir aquí el nombre, pero es de Sudamérica, es de allá de Argentina. Él dijo que, fíjense esto, aquí es donde, tristemente, ¿verdad?, es donde se van al extremo, ¿no? Pero es derivado de esto. Que Dios no podía hacer nada en su congregación sin primero preguntarle a Él. O sea, que Dios no podía hacer nada a su congregación, sino primero, o sea, Dios tenía que consultar con el pastor, a ver, ¿qué hacemos? O, si vemos el grado de ofensa aquí, ¿cómo es posible que alguien pueda creer que Dios tiene que consultarnos a nosotros algo cuando Él es el Rey? Cuando el que pagó el precio es Él por nuestra salvación. Entonces, esto tristemente, al ser una figura religiosa bastante famosa y de cierto renombre por los años que lleva y porque ya sabe, ¿no?, cómo funciona a veces este tipo de cosas, pues mucha gente se crea estas ideas o sea, se asientan estas ideas en los corazones de los creyentes y tristemente pues creen que así es como funciona. Sin embargo, si vemos la Biblia, ¿qué es lo que aprendemos? ¿Qué es lo que realmente podemos observar? Que Dios es quien nos muestra y nos dice qué es lo que debemos hacer. ¿Quién es el pastor de los pastores? Jesús. Él es el que guía, su espíritu, ¿verdad?, es el que nos guía. O sea, nosotros somos los que seguimos sus indicaciones, sus órdenes, y no al revés. ¿Así me explico? Entonces, bueno, vamos para un ejemplo. Luego, si no me creen, porque luego van a decir, hermano, usted ya ahí se lo inventó, de verdad, se los muestro. No es que yo tenga que guardar el video, lo buscamos. Pero no es para criticar, o sea, esto no es para criticar. Simplemente para entender que cuando no se toma la seriedad en una iglesia a Dios y lo que significa tener una relación con Él, pero sobre todo, ¿quién y qué es Dios? O sea, se toma tan a la ligera. Y Dios no es así, ¿ok? Y bueno, dijimos que también, si Dios mismo declaró, o más bien decretó, que el hombre no puede sostenerse ante su gloria sin un intermediario, cualquier intento humano de llegar a Dios por cuenta propia, o sea, con buenas obras, ideas, ¿verdad?, o méritos personales, es una bofetada al diseño divino. Ir a Dios sin Jesús es intentar, y subir al Sinaí en llamas sin ninguna protección. Debemos entender
¿verdad? La exclusividad de Cristo. Él es el único mediador aprobado por el decreto de Dios en Horeb. No hay nadie, o sea, no se puede ir a Dios a través de nadie más, sino solo a través de Jesús. Y bueno, Dios no se ofendió, lo último que dijimos, por la fragilidad de Israel, porque Él conoce nuestra fragilidad y sabía y entiende nuestra fragilidad, en este caso también la de su pueblo. Él prefiere un pueblo tembloroso que reconoce que necesita gracia antes que un pueblo arrogante que cree que puede cumplir la ley por sus propias fuerzas. Cuando nosotros creemos que no necesitamos a Dios, o peor aún, que solamente Dios está para hacernos favores, para facilitarnos las cosas nada más, para hacernos más sencilla los proyectos, los planes, ahí hay una falta de respeto a Él. Porque para nada Dios está obligado a concedernos todas las cosas que queremos. Él, en su amor y su misericordia, nos regala de su gracia amor, paciencia, y muchas cosas más, pero no es porque verdaderamente merezcamos todo eso, ni porque nos lo hubiéramos podido ganar. Es por lo que ya nuestro Señor Jesucristo hizo en aquella cruz. Y debemos reconocer siempre que sin Dios, ¿verdad?, no podemos. Cuando admitimos ante Dios que no podemos cambiar, ¿verdad?, que nuestro pecado nos abruma y que necesitamos un Salvador, Dios mira desde el cielo y nos dice, bueno, cada quien le dice, has hablado bien, porque no podemos sin Dios. Entonces el camino hacia la gracia siempre comienza en el reconocimiento de nuestra absoluta bancarrota espiritual. Entonces siempre que hablemos con Dios, recordemos que lo necesitamos y no, nuestra vida sin Él no es la vida. Entonces este versículo es el sello de la aprobación del plan de la encarnación, porque Dios mira a la humanidad temblorosa en el Sinaí y dice, tienen razón, la distancia es demasiada, necesitan, el fuego es muy alto, ¿verdad? Voy a firmar un decreto y les daré un mediador humano, el cual me piden. Entonces cuando nuestro Señor Jesús camina por las calles de Galilea, está ejecutando, hermanos, esa promesa que Dios hizo en este versículo. Él es el mediador que Dios aprobó porque entendió perfectamente que sin Él, nosotros simplemente no podríamos sobrevivir a la santidad del Padre. Amén. Entonces, esto nos lleva al siguiente versículo, del 18, capítulo 18 de Deuteronomio, versículo 18. Ya lo leímos, pero lo voy a volver a leer. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ahora, profeta les levantaré, esta primera frase, bien, fíjense lo que vamos a ver aquí. Analizar algunas palabras. Miren, la palabra que se traduce por levantar, o sea, o les levantaré, ¿no? Esta frase, el verbo aquí es la palabra, o aquí el verbo es la palabra akim, ¿verdad? Esta palabra en la gramática así se explica, miren, es la primera persona del singular, ¿verdad?, del verbo cum. Dios asume el rol activo. Acuérdense que en gramática el singular, bueno, o la primera persona, ¿se acuerdan que nos enseñaron que yo, tú, él, ¿no? Yo es la primera persona, ¿no?, en las oraciones, en la gramática. Yo es la primera persona. Entonces, yo es la primera persona singular porque es una sola persona. Tú es una segunda persona singular y él o ella es tercera persona singular, ¿ok? Nomás para cuando volvemos a repetir esto, recuerden esto. Entonces la primera persona del singular es yo, es el yo, ¿ok? Pero esta es en la gramática y en las conjugaciones, cuando decimos que levantaré, en este caso levantaré, es la primera o es la forma, ¿verdad?, de la primera persona del singular, es que el verbo se aplica a la primera persona. Levantaré, yo les levantaré, ¿ok? Porque dice, profeta les levantaré, o sea, Dios lo hará. En este caso Dios está hablando en primera persona. Entonces, lo que está diciendo aquí es que Dios asume este rol activo. Ya no es una predicción solamente, es un decreto jurado. Les levantaré, dice. Enfatiza que este don es un acto de la gracia gubernamental
para el beneficio del pueblo. Ahora, en las monarquías orientales, para entender un poquito de la cultura de aquella época, fíjense esto, en las monarquías habla de una monarquía, es una forma de gobierno donde hay un rey, ¿ok? Eso es una monarquía. Entonces, en las monarquías orientales, o en los reinos, ¿verdad? En las formas de gobierno de aquella época, de aquel lado, cuando un rey quería asegurar la paz en su territorio, emitía un decreto nombrado o un visir o embajador, ¿verdad? Cuando la palabra dice aquí, Dios está notificando al cosmos que el estatus provisional de la revelación terminaría el día en que Él erigiera a este portavoz definitivo. Este es el pasaje exacto que la iglesia, hermanos, primitiva usó para identificar a Jesús tras la resurrección. ¿Por qué? Fíjense, acompáñame a leer Hechos capítulo 3 en el versículo número 22. Hechos capítulo 3, 22. Y vamos a explicar aquí por qué. Fíjense, Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios, ¿qué? Os levantará. Lo mismo que dijo Dios aquí. Profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. Y luego dice, a él oiréis en todas las cosas que os hable. El apóstol Pedro se para en el pórtico de Salomón y cita este versículo, ¿verdad? Palabra por palabra, para demostrarle al pueblo judío que la resurrección de Jesús es el acto por el cual Dios levantó oficialmente al profeta esperado. Jesús no se autonombró solamente como un profeta, fue erigido o establecido o levantado por el decreto del Padre. Entonces, cuando Dios les dice que profeta les levantaré, es que Él mismo establecería a alguien para que les hablara sus palabras. Él mismo lo haría, Dios mismo lo haría. Esta es una obra del Padre, que haya un mediador. Y luego dice la siguiente frase, de en medio de sus hermanos como tú. Bueno, ya entendimos, aquí como tú viene, aquí la palabra interesante es, bueno, en hebreo toda la frase son tres palabras o tres, ¿verdad? Pero fíjense, la palabra que se traduce como tú viene de kamoká. ¿Okay? Aquí Dios le habla directamente a Moisés. Fíjense, ya no dice kamoní como en el versículo 5, le dice kamoká, como tú, ¿ok? Esto añade una capa tipológica muy interesante. ¿Por qué? Porque el Mesías debe tener un paralelismo ministerial e histórico con Moisés. Y ya dijimos en otra clase cuáles eran las diferencias entre Moisés y los profetas que se levantaron después. ¿Se acuerdan? Dijimos algunas. Moisés fue un mediador de un pacto y ningún profeta hizo eso. Su relación con Dios, él habló cara a cara con Dios, ningún profeta después de Moisés ni antes. Pero después de él no hubo otro así con eso. Entonces vamos a ver un análisis aquí, vamos a ver unos paralelismos tipológicos. Acuérdense que en el hermenéutica aprendimos que hay figuras en la interpretación y una de esas es el tipo, ¿okay? Que el tipo es lo que habría de manifestarse o algo que habría de manifestarse después. Pero fíjense, vamos a ver los paralelismos tipológicos. ¿Cómo Jesús fue kamoká, ¿verdad? Como Moisés, en su nacimiento y ministerio? Lo primero que podemos mencionar es la perseveración en la infancia. Miren, Moisés fue salvado del decreto de muerte de Faraón. ¿Se acuerdan? Esto sucede en Éxodo 2, no vamos ahí a leer el capítulo, pero esto pasa en Éxodo capítulo 2. ¿Se acuerdan cuando él es donde ponen a los bebés, ¿verdad? Lo echan al río, ¿se acuerdan? Y evita ser asesinado porque estaban matando a los niños, porque los hebreos eran muchos y Egipto miró que podían en cualquier momento rebelarse y podrían perder. Entonces asesinaron a muchos niños.
o sea, evitaron que una generación se levantara o trataron de evitar que quisieron eliminar a una siguiente generación. Pero Moisés fue salvado. Entonces, Jesús fue salvado del decreto de muerte de Herodes, ¿se acuerdan? Pero esto sucede en Mateo capítulo 2. Jesús también fue salvado de una muerte emitida por el gobierno de aquella época. Entonces vemos que tanto Moisés como Jesús fueron salvados, ¿verdad? De una muerte. Que había sido promulgada por un gobierno a los recién nacidos o de 2 años para abajo. Ese es el primer paralelismo, ¿ok? El segundo es una renuncia al estatus. Miren, Moisés dejó el palacio de Faraón, y acompáñame a leer ahí Hebreos capítulo 11, en el versículo 24 y hasta el 26. Hebreos capítulo número 11, versículos 24 al 26. Fíjense lo que dice ahí. Él renunció a esto. Miren, 11:24, ya estamos ahí de Hebreos. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse como hijo de la hija de Faraón, hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿en dónde? En el galardón. Digo, no podemos aquí extendernos en todo, pero hermanos, vivir en un palacio es algo muy cómodo, ¿sí o no? Lujos, tenía todo, pero renunció a eso. Y bueno, nuestro Señor Jesús, ¿qué fue lo que hizo en paralelo a esto? ¿O cuál es el paralelismo aquí con Moisés? Bueno, Él dejó la gloria del palacio celestial, adoptando forma de siervo. Acompáñame a leer Filipenses 2, capítulo 7. O sea, él dejó la gloria del cielo, del palacio celestial, para tomar forma de siervo. Estamos ahí, Filipenses 2, capítulo 2, versículo 7, dice, sino que se despojó a sí mismo tomando, ¿qué? Forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hasta ahí. Bueno, se despojó, ¿ok? Y tomó forma de siervo. ¿Qué otro paralelismo hay? Bueno, o sea, estamos hablando de que el Mesías que vendría, el profeta, tendría que ser o sea, iba a ser como Moisés en muchos sentidos. Bueno, tendría que haber paralelismos y aquí estamos viendo cuáles, ¿ok? ¿Cuál es el otro paralelismo tipológico? Bueno, el número 3 es en el desierto y el ayuno. ¿Se acuerdan? Moisés ayunó 40 días en el monte antes de recibir la ley, ¿ok? Éxodo 34, 28, eso está ahí. Éxodo capítulo 34, acompáñame a leer. Si su Biblia no trae Éxodo, aguas, le dieron gato por liebre. Pero sí, estamos bien. Dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Y luego dice que no comió pan ni bebió agua. Y luego que dice, y escribió en todas las palabras del pacto los 10 mandamientos, después del ayuno. ¿Okay? Y luego, ¿qué pasa? ¿Cuál es la similitud en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, él ayunó, ¿se acuerdan? 40 días en el desierto antes de iniciar el anuncio del reino de Dios. Acompáñame a leer Mateo capítulo 4, versículo 2. Mateo 4, versículo número 2. Luego dice aquí, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches,
tuvo hambre. Y ya después de ahí fue cuando inicia el ministerio, ¿no? Hubo un ayuno en un desierto. Eso es importante. Digo, aquí el ayuno, el desierto, hay mucha simbología también, pero no vamos a examinar esos, porque aquí lo que estamos hablando son los paralelismos nada más, ¿no? Que también tiene que ver el simbolismo del desierto y el ayuno, ¿no? Ahora, mediación y redención. Bueno, miren, Moisés, aquí no vamos a ir a un pasaje en específico porque ya sabemos la historia, pero porque la conocemos, pero Moisés fue usado por Dios para sacar al pueblo de la esclavitud física de Egipto. En ese sentido, Moisés es respetado como un libertador, ¿ok? Dios usó a Moisés para librar al pueblo de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud física. Bueno, nuestro Señor Jesús saca a la humanidad de la esclavitud del pecado. Pero esta esclavitud es espiritual, es en nuestro ser. Es la libertad que Él viene a dar. Esa es la libertad y esa es la esclavitud de la cual Él nos hace libres. Entonces, estos son los 4 paralelismos que podemos mencionar, que tenía que cumplir, ya dijimos otros en otra clase, pero quise mencionar eso también aquí, que tenía que cumplir el Mesías. Cualquiera que se diga ser el Mesías y no tiene estos paralelismos, no cumple, no es el Mesías. ¿Ok? No es. Ahora, luego dice, entre otras cosas más que vamos a examinar, porque alguien puede decir, a ver, pero hermano, pero aquí es esto. ¿Ok? Fíjense, y luego la siguiente frase del versículo es, y pondré mis palabras en su boca. Miren, la palabra o la frase, viene del hebreo, lo que se traduce como mis palabras, esta frase, viene del hebreo devarai. El término davar, fíjense esto, vamos a nacer un poquito aquí. El término davar no es solo información semántica, es sustancia creativa. Devarai viene de davar, ¿ok? Al decir pondré mis palabras en su boca, Dios está garantizando una infalibilidad absoluta de este profeta, es decir, que no se iba a equivocar en lo que iba a decir, en ningún sentido, que todo lo que iba a decir era lo que Dios le había puesto para que dijera, o sea, lo que enseñara, vaya, ¿no? Y todo, acuérdense que la infalibilidad es que no hay error, no hay falla, no hay contradicciones tampoco. Él no hablará por deducción teológica ni por análisis filosófico, sino por la infusión divina directa. ¿Okay? El profeta que se levantaría hablaría inspirado, guiado. ¿Sí me explico? Más que inspirado, guiado, sino la misma palabra de Dios es la que portaría en su boca. Pero tenemos que entender algo, miren, a nivel cultural para poderlo conectar mejor. ¿Por qué es importante esta frase? ¿O por qué se vierte la frase de esta manera? Bueno, porque los profetas falsos, o los falsos profetas de aquella época, hablaban, como dice Jeremías en el capítulo 23, no vamos a ir ahí, pero nomás voy a decir una parte de ahí, en el 23-26, los falsos profetas hablaban el engaño de su propio corazón. ¿Ok? Nuestro Señor Jesucristo, en cambio, opera bajo el diseño del versículo 18, porque tendría y tuvo y tiene las palabras de Dios en su boca. Habló las palabras de Dios. Entonces, esto explica, hermanos, la asombrosa conciencia de nuestro Señor Jesús sobre sus propias enseñanzas. Él nunca usó una fórmula profética como lo hacían los profetas, ¿verdad? Él nunca dijo, así dice el Señor. Él no dijo, Dios, no. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Porque, miren, hay una frase que él decía, pero Jesús nunca dijo, palabra de Jehová vino a mí, o sea, el Señor dice así, no. ¿Qué era lo que Jesús decía? De cierto os digo. ¿Se acuerdan que él decía esto?
¿Por qué? Porque las palabras de Dios no estaban fuera de Él. Estaban en Él, en su boca. O sea, los profetas tenían que esperar a recibirlo. Jesús las tenía. Por eso él decía, de cierto os digo. Y cuando los pasajes, ¿verdad? En el monte, en el sermón del monte y en las bienaventuranzas y luego todos los temas ahí, o sea, a los antiguos les fue dicho, pero yo os digo, o sea, porque él tenía la palabra de Dios en su boca. Bueno, y la tiene, ¿no? Fíjense, acompáñame a leer Juan 17:8. En este versículo sucede algo que confirma y avala lo que estoy explicando aquí. 17:8, fíjense, de Juan. Porque las palabras que me diste, ¿sí vemos aquí? Las palabras que me diste, o sea, él ya las tenía. O sea, él tenía la palabra de Dios. Bueno, en ese sentido, digo, porque es más amplio el concepto, pero lo quiero ilustrar y lo está explicando de esta manera. Porque las palabras que me diste, ¿qué hizo con las palabras? Les he dado, porque para eso eran. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. ¿Por qué conocieron que verdaderamente Jesús venía del Padre? O sea, siguiendo el hilo lógico del pasaje sin castigar el contexto, porque recibieron las palabras de Dios, la palabra de Dios. Por eso pudieron saber y conocer y entender que Jesús venía de arriba. Entonces, si han conocido que verdaderamente salí de ti. Aquí hay un principio muy interesante. Y han creído que tú me enviaste. Por eso la fe, hermanos, se alimenta ¿por qué? El oír. Y por el oír, la palabra de Dios. No hay más cosas, hermanos. Si nosotros no recibimos o no estamos recibiendo la palabra de Dios, no vamos a poder crecer en el verdadero conocimiento y nuestra fe no se va a nutrir. ¿Sí me explico? Imagínense, ¿qué pasa si venimos aquí a la iglesia, aprendemos, pero dejamos de venir? Las situaciones de la vida, hermanos, van a venir, van a seguir sucediendo. Pero si nosotros no estamos alimentando nuestra fe de la palabra de Dios, todo lo que hemos recibido, si no estamos lo suficientemente verdaderamente alimentados, pues vamos a tener problemas, no vamos a poder salir, no vamos a poder glorificar a Dios en nuestras situaciones. Pero bueno, esto ya es algo más inclinado a un sermón. Pero aquí, ¿por qué cito este versículo? Bueno, porque Jesús dice esto, las palabras, aquí es importante, miren, en el griego, la palabra que se traduce por palabras, en el griego es remata, de rema, ¿ok? Jesús es el recipiente perfecto del dabar de vino, o sea, de la palabra de Dios, dabar en el hebreo, porque Él mismo es el logos hecho carne. Rema es la palabra, acuérdense, que vuelve, o sea, que hace el efecto. Él es el recipiente perfecto. Entonces Jesús aquí ora al Padre confirmando el cumplimiento exacto de este punto. Él tiene las palabras de Dios. Y luego la siguiente frase del versículo la última es, y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Miren, le mandare me voy a quedar con esta frase. Digo, hay muchas, por otras palabras ya las explicamos antes, pero me voy a quedar con esta, nos vamos a quedar con esta. Aquí es una palabra un poquito difícil, pero es asaoenu, ¿verdad? En el original, y proviene de sawá, que quiere decir mandar, ordenar,
comisionar. Implica una fidelidad administrativa total. El profeta no filtrará el mensaje, no suavizará las partes difíciles, ni añadirá opiniones personales. Su discurso será el espejo exacto de la voluntad del Padre. Miren, hermanos, cuando para nosotros es, el Señor, ¿verdad?, predicó y todo, pero hermanos, estaba cumpliendo la promesa de parte de Dios de que les daría sus palabras. Un verdadero profeta es aquel que dice y transmite las palabras de Dios o la palabra de Dios sin alteración. O sea, que no le mete de que, a ver, pero yo aquí le como tal cual Dios. ¿Sí me explico? Por eso Dios es glorificado cuando hacemos una labor profética bíblica. O sea, exponemos la palabra de Dios. Anunciamos el mensaje de parte de Dios fielmente. No le metemos de más, ni le suavizamos. O sea, es decir, no diluimos el mensaje. ¿Okay? Ahora hay que conocer la palabra, hay que aprender a conocer la Biblia para saber explicar. ¿Okay? Eso es diferente. Pero no quitamos las partes difíciles. O sea, la parte de que la entrega, y que Dios no tolera el pecado, todo eso, ¿no? Entonces, un profeta bíblico va a decir la palabra de Dios. Un profeta verdadero dirá las palabras de Dios. Y Jesús fue verdadero. ¿Se acuerdan lo que dice Apocalipsis? Porque palabras fieles, ¿cómo son sus palabras? Fieles y ¿qué? Verdaderas son. Entonces, miren, en el Evangelio de Juan, Jesús repite esta verdad de forma casi idéntica a la gramática de Deuteronomio, sirviendo como una autodefensa legal de su ministerio ante el Sanedrín. Porque fíjense, en Juan capítulo 8, en el versículo 26, fíjense, vamos a leer ahí una parte del versículo 8:26 del Evangelio de Juan, dice así: el que me envió es verdadero, ahí está, y yo, ¿qué? Lo que he oído de él, esto hablo al mundo, lo que ha recibido del Padre, por lo que ya lo tiene, esto hablo al mundo. Y en Juan 12:50, fíjense lo que dice ahí, vamos a leer un fragmento nada más, 12:50 de Juan, dice: así pues, lo que yo hablo, ¿qué dice? Lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Nuestro Señor Jesús cumple la profecía, no solo porque no solo porque tenía el poder de Dios, sino porque tenía la obediencia del siervo, que también eso fue. Hizo lo que Dios el Padre le mandó, dijo, anunció lo que Dios el Padre le encomendó y le encargó. Porque eso era lo que tenía que hacer. Era lo que era necesario hacer. Por eso su obediencia es perfecta. Y Dios se agrada, hermanos, en la obediencia fiel. En la obediencia que se apega a las palabras de Dios. Entonces, vámonos a hacer una aplicación de todo esto. Miren, vamos a hablar de la sumisión al mensaje absoluto. Bueno, la palabra de Jesús es la escuadra de la verdad. Si Dios puso sus palabras en la boca de Jesús, entonces, fíjense esto, las enseñanzas de Cristo no son relativas ni negociables. No tenemos el derecho de querer actualizar, ¿verdad?, o de adaptar el mensaje de Jesús para que encaje en la moral de nuestra cultura hoy en día. No. Si Jesús tiene las palabras, o más bien, lo vuelvo a repetir, si Dios puso en
en Jesús, sus palabras en su boca, son las palabras de Dios. No se puede negociar, ni se debe intentar cambiar algo para que no suene tan feo, para que no suene tan fuerte, para que no suene tan religioso. No. Una iglesia que relativiza las palabras de Jesús está rechazando, si nos ponemos hebreos, el dabar de Yahweh, la palabra de Dios. Si alguien que quiere diluir, cambiar, mejorar, ¿no?, las palabras de Dios, está rechazando a la palabra de Dios, y el que rechaza la palabra de Dios, rechaza a Dios, porque proceden de Él. Es como decir, para entenderlo un poco más, la Biblia dice, pero aguas. Porque cuando lo que vamos a decir después del pero va a intentar quitar cosas y poner otras para que no suene tan raro, o sea, para justificar una actitud, un pecado, para que la gente no se asuste cuando se hable de Dios, estamos rechazando a Dios. Nuestra teología, nuestra ética y nuestra cosmovisión deben alinearse. O sea, la cosmovisión es la manera en cómo vemos el mundo, ¿no? Deben alinearse con lo que salió de su boca. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús en una de las cosas que dijo en la tentación del desierto, cuando el enemigo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino ¿de qué? A ver, dígalo conmigo. De toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Ese es ahí está nuestra vida. Fíjense que Jesús no dice Él dice no solo de pan, porque pues, ocupamos comer, pues. ¿Sí? Jesús no sabe que nosotros no estamos aquí el domingo y ya medio sermón ya estamos pensando en la carne asada, ¿no? Él sabe que tenemos necesidad. Pero dice, no solo de pan, o sea, para que no sea lo único que quisiéramos comer, sino de toda palabra que sale de la boca. ¿Y dónde está la palabra que sale de la boca de Dios? Pues ahí escrita en la Biblia, o ya si lo trae digital, ¿no? Ahí están en sus palabras. Entonces el Mesías, fíjense, nos da el ejemplo de cómo debe hablar la iglesia. Jesús solo habló lo que el Padre le mandó. Él habló eso, ¿ok? Nosotros que estamos en la iglesia, ya sea ministros, predicadores, maestros, creyentes en general, todos los que somos parte de la iglesia del Señor, no estamos llamados a inventar un nuevo evangelio, ni a predicar nuestras propias opiniones sobre la política o nuestras filosofías desde un púlpito. No. O sea, aquí no es el programa del hermano Chuy, pues, ¿sí me explico? O sea, aquí no es esto. No es el podcast, ¿verdad? No. Aquí es la iglesia de Dios donde se predica la palabra de Dios. No es mi show, pues. Hay unos que se dicen ser pastores y que tienen un show que tiene su nombre, no voy a decir más, ¿no? Pero creo que ya sabe quiénes son. Eso es lo que es el show del tal, ni me atrevo a decir si es hermano, no, pero si es, esperemos que así sea, ¿va? Pero si no, pero es lo que es el show de tal persona, pero no es la iglesia, no es de Dios, es del amigo que lo hace, pero de Dios no. Entonces, nuestra única aspiración legítima es repetir fielmente lo que ya está revelado en la Escritura. La autoridad de la iglesia no radica en su originalidad o creatividad, sino en la fidelidad a lo que está escrito. Es decir, nuestra vida, nuestras palabras, nuestros hábitos y nuestro ejemplo, toda nuestra forma de vivir se tienen que alinear
a lo que está revelado en la Escritura, a la Biblia, a la palabra de Dios. Todo aquel que se diga ser discípulo del Señor, cristiano, creyente, hijo de Dios, pero no deja o no moldea su vida o no apega su vida a los principios de la Biblia, a la enseñanza de la Biblia, entonces, ¿de qué es discípulo? ¿De quién es hijo? Es la pregunta ahí. Y bueno, por último, Dios nos dio un profeta, o sea, porque les dice, nos dio un profeta Kamokah, o sea, como Moisés, humano, cercano y probado. Esto significa que cuando nuestro Señor Jesús nos habla, no nos habla desde el aislamiento de la trascendencia intocable, ¿no?, sino desde la experiencia de haber habitado en nuestro suelo. Él sabe lo que es ser traicionado, hermanos. Él sabe lo que es el dolor. Él sabe lo que es tener hambre, sed. Él sabe lo que es llorar ante una tumba de un ser querido y también enfrentar la tentación. Por eso podemos confiar plenamente en su dirección, porque su autoridad está, digámoslo de esta manera, sazonada con una profunda empatía a nuestra naturaleza humana. Conoce nuestras debilidades, las entiende, las comprende. Eso no quiere decir que va a solapar el pecado. Te equivocaste, no pasa nada, hijito. Todos tienen cositas, no pasa, no va a tolerar el pecado. Entiende por qué suceden las cosas. Por eso lo que tenemos que hacer es apegarnos a lo que Él nos enseña, para no caer en las cosas que Él nos prohíbe. ¿Sí me explico? Porque si no nos apegamos a las cosas que Él nos enseña, vamos a caer en las cosas que Él prohíbe. ¿Se acuerda un ejemplo muy sencillo? ¿Qué fue no la única, pero una de las cosas que les pidió a Adán y Eva después de que les encomendó el Edén, que los designó como guardianes de este mundo? Les dijo, pueden comer de todos los árboles, pero de ahí no coman. Y la Biblia no dice esto, o sea, no dice cuánto tiempo pasó, pero mientras no hicieron lo que Dios prohibió, todo bien, ¿sí o no? Excelente, 10 de 10. Pero cuando hicieron, o sea, cuando ignoraron, cuando no se apegaron a lo que Dios les prohibió, cayeron. Bueno, Eva y luego su esposo Adán, ¿no? Porque no se apegaron. Apegados a lo que Dios había mandado, no iban a caer en lo prohibido. Ese es el principio, hermanos. Mientras más apegada a nuestra vida esté la palabra de Dios, menos vamos a caer en lo prohibido. Menos. Y bueno, cerramos con esta sección de Deuteronomio 18, ¿verdad? De esta señal profética, de la autoridad profética, diciendo lo siguiente. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18, es la firma del contrato de la revelación. Dios le dice a Moisés, lo estoy parafraseando, el sistema de los truenos terminó y su liderazgo también terminará. Pero yo levantaré a alguien que tendrá tu cercanía humana, pero llevará mi voz absoluta. Cuando abrimos, hermanos, los evangelios y escuchamos a Jesús hablar, estamos escuchando el cumplimiento de esta promesa, de este pacto. No son las opiniones de un carpintero de Nazaret. Es el dedo de Dios escribiendo su verdad en las páginas de la historia a través de la boca de su Hijo. Rechazarlo a Él, al Hijo, es quedar en el silencio eterno. Y escucharlo a Él es hallar la vida. Amén. Entonces, cerramos con esto aquí, esta sección.
la siguiente parte de las señales proféticas va a ser el perdón de pecados. Y aquí vamos a analizar otro texto, otro pasaje. Entonces, y de ahí, a manera de tarea, ¿verdad? Lea y medite en Jeremías 31-34. ¿Ok? Vamos a analizar ese pasaje nada más. 31-34 de Jeremías, si os permite la siguiente ocasión. Amén. Entonces vamos a orar para estar siendo despedidos. Oremos. Padre, damos gracias en esta noche ya por tu amor, tu misericordia, porque nos permites estar aquí una vez más. Oramos, Padre, para que tú nos ayudes a recibir tus palabras y nos enseñes a recibirlas y a retenerlas para apegarnos a todo lo que tú nos enseñas y así no caer en lo que nos prohíbes. Porque es muy fácil, es triste, es doloroso caer. Claro, a un hijo tuyo le duele. Pero rogamos para que podamos apegarnos a ti y a tu palabra para no caer en lo que nos prohíbes. Llévanos con bien, rogamos para que nos lleves con bien a nuestras casas. Te rogamos que cuides nuestra salud en el camino de regreso, nuestros vehículos de cualquier falla, de cualquier accidente, para llegar con bien. Y si así lo permites, este próximo sábado y domingo, venir una vez más para adorarte, para exaltarte y para escuchar y recibir las palabras que vienen de tu boca. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos.